Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Vázquez, que es meteorólogo del estado de Aemet. Ramón nos va a hablar sobre convección en la atmósfera, tanto de los aspectos teóricos como su aplicación en la predicción operativa. Ramón Vázquez es físico por la Universidad de Zaragoza y meteorólogo desde el año 94. Su carrera profesional la ha ejercido fundamentalmente a partes iguales en formación, en la unidad de formación de AEMET y en el Centro Nacional de Predicción. Si bien desde hace unos pocos últimos años está trabajando en el área de climatología operativa y aplicaciones. Entonces, en función de esta experiencia, tanto en formación y los aspectos teóricos pues de la convección, va a enfocar parte de su charla, y con su otra vertiente, la de predictor operativo en el Centro Nacional de Predicción, pues nos va a dar también un enfoque de la convección desde este punto de vista. Ha organizado multitud de eventos, cursos, actividades de formación durante su paso por allí, incluido el curso internacional de la OMM, tareas de docencia en el máster de riesgos climáticos organizado por AEMET y la Universidad Complutense. Bueno, no voy a insistir mucho en todos los aspectos de su currículum para no robarle tiempo. Todos estos detalles están en la página web de la AME. Y sin más, le voy a dar la palabra. No obstante, voy a advertir, como siempre hacemos, que esta charla se está grabando y que a posteriori se subirá en el canal de YouTube de la AME, para el que lo quiera ver con posterioridad. Si bien los que hagan esto, pues no podrán intervenir con preguntas posteriores. Como se está grabando, decía, el que no quiera que aparezca su imagen o su voz, pues tiene la posibilidad de intervenir en el chat. Simplemente que no conecte la cámara y el micro, que ahora mismo están deshabilitados y se habilitarán cuando termine su introducción, su charla, Ramón. Ya sabemos que nos gusta mucho este coloquio posterior. Muy bien, pues sin más, Ramón, te doy la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y gracias a la AME por la invitación. La verdad que una tarde entró en mi despacho José Antonio y me lo comentó. Lo que pasa que lo primero que yo le dije fue que era un tema ya muy, muy trillado, que los foros de Internet estaban llenos ya de situaciones, de eventos catastróficos asociados a la convección, etcétera, etcétera, y que no sabía muy bien cómo enfocarlo. Así que finalmente en un par de días le contesté y dije, bueno, yo doy la charla, pero me voy a meter un poco en cosas que no son tan espectaculares, a lo mejor, más un poco de física y luego sí con un enfoque de posible aplicación a la operatividad. Si yo diera esta charla a un familiar, que de hecho lo comentaba alguno, y claro, la palabra convección no resulta muy desconocida. La meteorología, física de la atmósfera, etcétera, sí, pero convección es desconocido. Entonces, si dices voy a dar una charla sobre convección, aunque probablemente en este foro no hace falta decir más, pues en mi caso me costaba bastante explicarlo. Supongo que es como cuando uno explica a un niño un concepto
del tipo, no sé, el amor, la amistad, etcétera. Pues yo a una persona que es ajena al mundillo de la ciencia en general, de la física, pues me costaba mucho. Eh, Esperemos que no sea el caso hoy. Para la charla de hoy voy a utilizar algunos conceptos de física que considero que son conocidos, pero bueno, si en algún caso se hace un poco cuesta arriba, que no creo, al utilizar algunos términos como vorticidad, cizalladura, etcétera, o alguna expresión matemática, pues no sé, la cosa sería revisitar la presentación y si hay alguna duda, pues me podría preguntar la persona en concreto sin ningún problema. Bueno, pues vamos allá, vamos a ello. El título que elegí después de hablar con José Antonio es largo y eso que aún lo pensé más largo, pero bueno, lo acorté. Convección en la atmósfera, aspecto teórico y su aplicación en predicción operativa. Lo que yo pensaba al elegir este título es un poco ver si hay algún aspecto teórico de los que vienen en los libros que realmente se puede aplicar en la operatividad. Ir un poco más allá de lo que nos dan los modelos y a ver si utilizando modelos teóricos, modelos conceptuales, como los que vienen en los libros o en los artículos, es posible entender y un poquito más, anticipar a lo mejor en algunas situaciones qué puede pasar o qué no puede pasar. En el contexto, ya digo, operativo. Bueno, eh, es muy diferente el enfoque de la predicción de la convección según el plazo. Si pensamos en plazos muy cortos, eh, tenemos por un lado los modelos de alta resolución tipo Harmony, etcétera, etcétera, pero también tenemos herramientas de apoyo al nowcasting, como las herramientas de satélite del SAF y herramientas radar. Y si nos vamos a plazos un poquito más largos, pero todavía cortos, tenemos herramientas de predicción por conjuntos, la más significativa en la agencia, el Gamma-SREPS, que dan un apoyo enorme en la predicción y que se utilizan en el día a día en el Centro Nacional de Predicción. Yéndonos a plazos mayores, la cosa se complica y realmente un modelo como un modelo del tipo centroeuropeo lo que me puede dar es avanzar un poco rasgos de cómo puede ser la convección, pero bueno, y focalizar un poco las zonas a partir de probabilidades, pero no podemos ir mucho más allá. Entonces, digamos que hay que buscar formas de mitigar las incertidumbres, que las hay y muchas. Y las formas principales, en principio, como he dicho, son modelos EPS de muy corto plazo, como el Gamma-SREPS, herramientas de teledetección, como las del SAF, sondeos, sobre todo si los podemos modificar sobre la marcha con las observaciones actualizadas, y una buena red de observaciones que muchas veces se olvida, pero no hay que olvidar que cuando nos afronta la situación de convección, se encuentra con que a las 5 de la tarde el modelo, el último, asimiló hace ya 2 horas, bueno, a las 5 UTC, el modelo asimiló hace ya 2 horas. Esa asimilación puede haber tenido errores y no digamos la predicción H+2, puede haber tenido errores posteriores. Por eso la red mesoescalar de observación puede aportar mucho a la hora de saber cuánto nos podemos creer lo que está diciendo un modelo y cuánto no nos lo podemos creer, ¿no? Es algo que a día de hoy yo no lo tengo claro si se está usando mucho, pero en tiempos, en cuando yo estaba en el Centro Nacional de Predicción, yo creo que no se utilizaba lo suficiente. Para mi gusto, en mi experiencia en predicción, se usaban poco un par de cosas.
las herramientas de acceso a datos de red de observatorios y las herramientas de nowcasting a partir de satélite. Se utilizaba bien el radar, se utilizaba bien los modelos y también creo que se utilizaba poco el modelo de presión por conjuntos, pero creo que esto ha cambiado bastante. Yo hablo de hace 5 años y creo que esto ha cambiado. Bueno, vamos a ver, para empezar, un ejemplo de una situación que produjo eh, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante movimiento en la agencia en el año 2007, si no recuerdo mal. No estoy seguro si es 2007, 4 de octubre de 2007, no estoy seguro. Yo lo que recuerdo es que volvía de un congreso en el Escorial de la Asociación Europea de Meteorología, volvía en el autobús con Miguel Ángel Martínez Rubio y mirando desde la ventanilla tenía una pinta tremenda lo que se veía mirando hacia el este. Y al regresar a casa, pues se me ocurrió ir a echar un vistazo, como buen friki de la convección que soy, o que era, ya no lo soy tanto, y, y la verdad es que me sorprendió mucho lo que me encontré. A partir de ahí hicimos un caso de estudio y bueno, trajo mucho revuelo esta situación. La prensa se volcó en la delegación, entonces Centro Meteorológico de Baleares. Hubo declaraciones diversas de presidencia, del delegado de allí. A raíz de ahí probablemente se aceleró el proceso de poner el radar, etcétera. Resulta que un sistema convectivo que se formó frente a las costas de Murcia terminó produciendo un tornado en la capital, en Palma de Mallorca, un tornado F2, cosa poco habitual y menos en una capital, con los daños asociados correspondientes y bueno, el revuelo mediático correspondiente. Lo interesante de esa situación es que los modelos en esa fecha no daban prácticamente ni siquiera precipitación en Baleares. Toda la precipitación estaba en la zona de la Comunidad Valenciana y bueno, había que entender qué había pasado. Entonces, durante el caso de estudio nos dimos cuenta, y se puede ver en esta animación, que el sistema convectivo que se inicia frente a las costas de Murcia tiene en un principio, vamos a pararlo, tiene una primera fase en la que se propaga de forma anómala hacia el este. Es decir, no es afectado de manera pasiva por el flujo, sino que se lo lleva un fenómeno que es la propagación anómala, la comentaremos un poco después, que suelen tener tormentas que presentan rotación, como en este caso sucedía. Es un sistema convectivo que ya era grande en este momento, se hizo más grande, que duró prácticamente 10 horas, pero que en sus inicios tuvo una característica que, digamos, no recogieron los modelos y al tener esa fase de propagación anómala, lo que era precipitación en la Comunidad Valenciana se convirtió en precipitación, pero más hacia el este, en este caso más hacia Baleares. Entonces, es curioso la excesiva confianza que a veces se tiene en los modelos, que ni había avisos, no sé si al final se llegó a poner, pero muy tarde o muy siendo inminente, pero a mí me llamó la atención, digo, viendo esto en el satélite, qué gran confianza, ¿no?, se tiene en los modelos para no alterarse un poquito y decir, oye, vale, los modelos no están dando precipitación, pero mira lo que está viniendo, ¿no? A lo mejor teníamos que revisar qué pasa. En fin, entonces, si se ve la animación por completo, se ve que hay un momento en que cesa la propagación anómala. Son los primeros inicios, ahí cesa. Cesa, hay que ver el motivo por el que cesa. Cesa por cuestiones de interacción con el entorno mesoescalar, porque en principio una tormenta que presenta rotación, una supercélula, es un sistema tormentoso muy estable, que tiende a durar y durar y durar, si no hay nada que lo interrumpa. Aquí hay algo que lo interrumpe, que lo dejo como ejercicio, si alguien tiene interés en revisitarlo.
hay algo que lo interrumpe y desde luego hay un momento en que la propagación anómala cesa y el sistema se deja afectar por el flujo y se dirige hacia Mallorca, porque si la propagación anómala hubiera continuado, hubiera continuado aquí, el sistema se hubiera ido hacia la derecha. No ocurrió pues, por motivos de interacción con algo mesoescalar. Vale. Aprovecho para decir, se me ha venido a la cabeza que en principio la convección parece algo bastante caótico, pero hay que entender qué tipo de caos es el que tenemos. Es caótico hasta cierto punto, es decir, casi todo lo que ocurre responde a una causa, responde a una interacción, bien con la orografía, bien con una frontera, bien con el flujo de salida de otra tormenta, eh, responde a algo, casi todo lo que ocurre. Y hay una causa-efecto, y hay una dinámica muy clara, muy estudiada, con unos modelos teóricos muy claros, muy estudiados. Otra cosa es poner eso en un modelo, porque un modelo tiene varios hándicaps, entre ellos que las asimilaciones pues tienen muchos errores, que las asimilaciones, que no dejan de ser predicciones, las asimilaciones, tienen muchos errores y más las predicciones, ¿no? Entonces, errores en el sentido de que al nivel de lo que la convección significa, eh, desvíos de 1 gramo por kilogramo en humedades o de 1 o 2 grados en temperaturas pueden ser muy significativos. Y después en que hay estructuras mesoescalares que no están resueltas por las resoluciones al uso. Entonces, todos esos hándicaps, que incluso la resolución de una red de radares o de satélite tampoco puede ser suficiente para resolverlos, pues hacen bueno, parezca más caótico de lo que es. Pero hay que pensar que las incertidumbres en las predicciones vienen sobre todo de incertidumbres en la asimilación de los modelos y que se palían usando, bueno, pues modelos del tipo Gamma-SREPS o el EPS del Centro Europeo, que es un poquito menos aplicable en los cortos plazos. Es muy interesante en esta animación, aparte de la convección en sí, fijaros en un sistema, bueno, lo vuelvo a poner, fijaros que hay una especie de onda que se propaga hacia el este, muy amplia. Es decir, hay algo que se está propagando hacia el este, que básicamente es aire frío, con un frente de avance, que está modificando completamente el entorno, pues prácticamente hasta la zona de, estuve mirando yo donde se veían cambios en viento, incluso en observatorios de la provincia de León se apreciaba perfectamente la llegada de esa estructura. Esa estructura va a modificar la predicción que se ha planteado para, por ejemplo, para Madrid, para la zona de Madrid o de la Sierra de Madrid, porque hay momentos en que interactúa con células convectivas que tratan de iniciarse, por ejemplo, en la zona de, fijaros en la zona de Sierra Nevada, como hay tormentas que empiezan y llega un momento que interaccionan con esa corriente de densidad, que sería el nombre apropiado, y, y se frustra un poquito su actividad. Hay ocasiones en que una corriente de densidad de este tipo, me acuerdo de la célula de Alcázar de San Juan, que dejó 240 litros en Alcázar, hay ocasiones en que es al revés, una corriente de densidad genera una nueva tormenta e impulsa una corriente ascendente muy focalizada y muy mantenida en el tiempo. Entonces, bueno, no es este el caso, pero bueno, sí es el mismo ejemplo de interacción con estructuras mesoescalares. Bueno, igual me estoy enrollando mucho. Se pueden ver muchas cosas en este, solo analizando esta imagen del canal visible de alta resolución, pero bueno, no voy a entrar en mucho más. Sí que poniéndose en el papel del predictor, que yo no he revisado predicciones, pero podría haberse dado que hubiera pronóstico de tormentas o de posibilidad de tormentas en alguna zona de Castilla-La Mancha o de Madrid y hubiera sido frustrado también por la actividad de la corriente de densidad. Bueno, vamos a volver. Vamos a volver.
La imagen que pongo aquí, que está enlazada, es una imagen MODIS del sistema en sus inicios, también con estructuras bastante interesantes, principalmente esta línea de convergencia y estas ondas de gravedad que, bueno, no tenemos tiempo, pero que fueron bastante significativas en el evento. Vale, pues vamos un poquito a la física de la convección y por qué hay que tenerla tan en cuenta en la predicción operativa, tanto operativa como numérica. En principio, si uno quiere expresar la ecuación de la velocidad vertical, la aceleración, ¿no? Solo la parte convectiva, la convección en principio, si la tenemos que definir de una manera textual, de diccionario, es un flujo vertical en el seno de un fluido derivado de diferencias de densidad. Cuando en un fluido hay inhomogeneidades en el campo de densidad, cuando hay diferencias de densidad, se generan flujos verticales, tanto ascendentes como descendentes. La intensidad de esos flujos depende de las anomalías o de las inhomogeneidades de densidad que yo tengo. Es decir, al final hay un campo de anomalías que genera un campo de fuerzas, al final, como puede ser un campo electrostático, pero en este caso es un campo de anomalías de densidad. Ese campo de anomalías de densidad nos remite al principio de Arquímedes, ¿no? Al concepto de flotabilidad. Esa anomalía de densidad a la que me refiero no es más que la flotabilidad. Una burbuja de aire menos densa que lo que tiene a su alrededor flota más y experimenta un empuje vertical y hacia arriba, etcétera, etcétera, ¿no? El principio de Arquímedes. Entonces, tenemos que lo que gobierna, la parte principal que gobierna la convección es esa fuerza, ¿no? La flotabilidad o el empuje de Arquímedes o como le queramos llamar. Lo podemos expresar con densidades, con temperaturas virtuales, con temperaturas, que es menos exacto, con temperaturas virtuales mejor, etc. Esto en principio es lo que gobierna la convección. Por lo tanto, es importante entenderlo. Puede parecer, bueno, ¿a mí qué? Esto no tiene aplicación. Sí la tiene, sí la tiene. Incluso esto tiene su aplicación. Es importante también los puntos suspensivos que dejo aquí, porque no solo produce flujo vertical asociado a la convección, la flotabilidad. Hay términos que se llaman asociados a la perturbación dinámica de la presión, es decir, perturbaciones de la presión de origen dinámico. Yo creo que está sonando todo demasiado raro y técnico. Un término de perturbación dinámica de la presión es cuando a uno se le vuela el sombrero hacia arriba, por ejemplo, que es el conocido efecto Venturi, ¿no? Hay un flujo de aire por encima de nuestra cabeza que va más rápido, que se acelera, y eso genera una fuerza hacia arriba y el sombrero se vuela. Pues a esto me estoy refiriendo, pero hay más tipos. Hay perturbaciones de la presión asociadas a aceleraciones horizontales, hay perturbaciones de la presión asociadas a la vorticidad, a movimientos giratorios y hay alguna más. Esto se sale de la charla, pero bueno, tenéis alguna referencia al final. Principalmente a lo mejor el Markowski lo cuenta bastante bien y alguna otra. Bueno, entonces, en principio en la charla nos quedamos con lo fundamental, que es la convección o la parte de la ecuación asociada a flotabilidad. Que decía, bueno, puede parecer obvio que esto no sirve para nada, pero sí sirve. En principio, esto no sucede de forma aislada. Una burbuja de aire que experimenta la fuerza de flotabilidad hacia arriba o hacia abajo, tiene, digamos, acompañantes en forma de cizalladura vertical, que es la variación vertical del viento, o de cizalladura horizontal, que es la variación horizontal de la velocidad vertical. Bueno, entonces tiene acompañantes y estos acompañantes modifican el carácter de las corrientes de convección, que pueden ser más o menos inclinadas
y que en algún momento incluso pueden ingestar, aparte de ingestar masa y momento, pueden ingestar rotación, pueden ingestar cosas que luego se traducen en tiempo en superficie, ¿no? En este caso estaba pensando en un tornado, pero ya después de ocurrir unas cuantas cosas más. Entonces, en principio, tenemos que ver la convección como algo que se tiene que mezclar con la dinámica, ¿no? No solo la segunda ley de Newton con mi fuerza y mi aceleración es la que me va a regir cómo es la convección, sino que es muy importante cómo es la interacción con el entorno. En principio, la cizalladura vertical es un detrimento porque va a mezclar mucho el aire, va a diluir, las burbujas menos densas se hacen más densas, las más densas se hacen menos densas y complica un poquito las ecuaciones. Esto aparecería también en los puntos suspensivos que hemos puesto aquí. Vale. Entonces, este acoplamiento horizontal que he puesto con las flechas azules en matemáticas, no voy a meter demasiadas ecuaciones más, pero esta ecuación es tan bonita y significa tanto en el tema de la convección y tiene tantas consecuencias operativas que, bueno, la he querido meter. Es una simplificación de la ecuación original que está en la... Pero me he quedado con los términos fundamentales, está en el enlace que pongo. Los términos fundamentales son estos dos. Esta ecuación me da la variación de la vorticidad vertical con el tiempo. La vorticidad vertical es otra cosa, no es la convección, pero se acopla con la convección a partir de esta W, que está aquí también y que está aquí también. Y además, solo se acopla bien con la convección, porque en flujo sinóptico esta W es muy pequeñita, igual que esta. Entonces, si estuviéramos en escala sinóptica, en escala de sistemas grandes, el término de la derecha de esta ecuación sería 0. Pero nos quedaría prácticamente que las variaciones de vorticidad se deben solo a advección de vorticidad. No hay efectos locales. Pero cuando las omega, las W, las aceleraciones son grandes, esto puede ser grande y esto también. Este término de stretching en inglés, de estiramiento, si está bien traducido en castellano, hace referencia a la conservación del momento angular en física. El ejemplo clásico de si el bailarín encoge los brazos, gira más rápido. Pues bien, si la convergencia de viento se intensifica, el aire también, en el seno de esa convergencia, si giraba al principio, va a girar más rápido. Además, fijaros que es una ecuación diferencial donde la variación de la vorticidad es proporcional a la vorticidad. La solución de esa ecuación es una exponencial. O sea, que hay un punto a partir del cual eso se acelera. Este término es importante cuando tengo un germen inicial de vorticidad. Es decir, operativamente me va a interesar solo en proximidades de líneas de convergencia donde existe una inestabilidad que se llama inestabilidad por cizalladura, que puede generar vórtices locales, y ahí puedo tener vorticidades del orden de 10 a la menos 3 o así, porque la vorticidad planetaria más allá de 10 a la menos 4 no nos va a dar, ¿no? Es muy interesante hacer números con todo esto. El término, el factor a la derecha, la derivada de la velocidad con respecto a z, se puede calcular aproximadamente a partir del famoso Kp3, el Kp en los primeros kilómetros. El Kp en los primeros kilómetros me puede ayudar a hacer una estimación de ese término. Por eso cuando uno hace climatologías, el Kp3 suele tener mucha pericia en discriminar eventos tornádicos de otras cosas. Dentro de lo difícil que es, claro, porque nos tiene que acompañar la mesoscala. Pero bueno, en principio puedo tener valores interesantes de los dos factores cuando yo tengo inestabilidades en niveles bajos importantes o Kp3 importantes y cuando tengo un germen de vorticidad, principalmente líneas de convergencia. Además, si la línea de convergencia es estática, no se mueve, tengo otra cosa a favor, que es el tiempo.
porque esto hay que integrarlo, ¿no? Entre 0 y t. Entonces, si la línea de convergencia no se mueve y permanece próxima a un ascendente durante un tiempo, la integral dura más y tengo más tiempo para construir vorticidad. Entonces, esto funciona, pero funciona sobre todo en los casos de estudio. A nivel operativo es más difícil. Pero bueno, nos diría que hay que vigilar zonas donde el KP3 es importante y sobre todo donde el KP3 se corta con un máximo de, perdón, con una línea de convergencia. Y si es estática, pues mejor todavía. O, por ejemplo, cuando una línea de convergencia que está en el mar corta a una isla, por ejemplo, la isla de Mallorca, la línea de convergencia corta a esa isla. En esa isla, como son las 3 de la tarde, hay mucha inestabilidad en niveles bajos y es una situación que más de una vez genera un tornado en Mallorca, un tornado de tipo no supercelular, ¿eh? Es un tornado con origen en niveles bajos y con este término. Bueno, me salto de término, que este término es mi favorito, entonces me he enrollado un poco más. Me voy a este otro, que no es mi favorito, pero que está bien también. El segundo término es el término de inclinación. El término de inclinación me dice que si yo tengo convección, tengo velocidades W altas, si estas velocidades varían en la horizontal, lo que tengo aquí en el dibujo, ¿vale? Si además tengo cizalladura vertical, hay una interacción entre estas dos cosas. Curioso. Y esa interacción, gracias al ascendente, se va a transformar en giro. Haciendo cuentas, dependiendo de que unos términos sean positivos y negativos, hay veces que se va a transformar en giro ciclónico y hay veces que se va a transformar en giro anticiclónico. En general, este término tiende a producir un vórtice anticiclónico a la izquierda de la ascendente. A la izquierda, si nos montamos en el vector cizalladura, a la izquierda del ascendente, este término produce un vórtice anticiclónico. Si nos movemos, perdón, si miramos a la derecha del ascendente, produce un vórtice ciclónico. De nuevo, esto no es teoría, esto se observa perfectamente y con mucha claridad en una animación de satélite, en una animación de radar, etc. Nos hacen falta dos ingredientes, la cizalladura, ¿vale? Y una ascendente. Es curioso que cuanto más concentrada esté la ascendente, más grande es este término. Y la ascendente está muy concentrada cuando los capes son intensos y cuando las convergencias son elevadas. Esto habría que revisar si operativamente hay manera de meterle mano. Pero lo que yo quiero transmitir, y es un poco la filosofía de toda la charla, es que entender las ecuaciones da sus frutos y uno encuentra cosas. Y cuando está haciendo un caso de estudio, gracias a eso encuentra cosas y viceversa. Mirando lo experimental y regresando a las ecuaciones, también nos puede ayudar. Bueno, esto creo que ha sido la peor transparencia. Pido disculpas, no sé si se ha seguido más o menos, como no tengo feedback, pues bueno, si hay alguna duda, pues me referís a la transparencia de la ecuación gorda y ya y volvemos sobre ella. Pero tenemos que avanzar porque se pasa el tiempo y me estoy enrollando muchísimo. Vale, la intensidad de la convección. La intensidad de la convección es algo muy fácil de predecir. Lo que es muy difícil de predecir es si la convección se inicia y dónde se inicia. Los modelos nos dan indicaciones, nos dicen, bueno, por aquí va a estar la cosa. Pero el predictor dice, ya, pero es que mi zona de aviso es mucho más pequeña que tú por aquí. Digo, ya, pero va a ser por aquí. Con lo cual el predictor tiene que tomar decisiones. En ese por aquí ayuda mucho los EPS. Los EPS los bandeos que tenemos en los modelos de alta resolución, cuando uno coge 4 o 5, bueno, el EPS lo templa un poquito y me centra un poquito más en cuál es el por aquí donde se va a iniciar la convección. Pero una vez que se ha iniciado, saber si va a ser muy intensa es fácil. Por eso,
Antiguamente, yo no sé ahora, hablo de hace unos años, cuando uno estaba inseguro tendía a poner un aviso amarillo de tormentas porque estaba inseguro de si se iba a iniciar. Ponía un aviso amarillo con probabilidad 70. Yo tenía muchas conversaciones en el CNP, mm, eran conversaciones de pachillo, pero casi nunca se llevaban a cabo. Digo, pero bueno, si la conversión va a ser intensa, porque los capes son muy altos, ¿por qué no se pone un aviso naranja con probabilidad baja? Y esto era un efecto, llámale efecto miedo, probablemente es el término más adecuado, pero que hacía que la predicción fuera peor, la predicción fuera de menor calidad. Porque claro, una predicción de tormentas, me voy a enrollar, lo siento, no, vamos a seguir. Vuelvo a esto. La intensidad de la convección es muy fácil de predecir, con lo cual no hay que tener miedo. Si uno tiene que poner un aviso naranja, darle una probabilidad baja. Es perfectamente humano no saber dónde se va a producir la convección, pero también es perfectamente humano saber que va a ser intensa si se produce, porque tengo una ecuación que me lo dice. Y tengo unos capes de 2000 y 3000. Entonces, no puede producirse convección inofensiva. No puede, es demasiado drástico. Es poco probable. Entonces, en principio, el CAPE me habla de la intensidad de las ascendentes. El CAPE es la integral de la flotabilidad desde el nivel donde las partículas, las burbujas flotan, nivel de convección libre, hasta el nivel donde dejan de flotar, nivel de equilibrio. El CAPE me da la energía cinética final de esas burbujas. Es decir, cómo de intensas van a ser las ascendentes. Y además, los puntos suspensivos de la ecuación inicial, si se ha llegado a generar vorticidad, hay un empuje extra a la velocidad vertical. Y eso también entraría en la intensidad de la convección. Vale. El fin, que sería la integral de la flotabilidad habitualmente entre el suelo y el nivel a partir de las cuales las burbujas flotan, el nivel de equilibrio, nos habla un poco del forzamiento que necesito, de qué empuje, qué ascensor necesito qué ascensor necesito tomar para llevar a las burbujas al nivel de convección libre. Es decir, el campo de flotabilidad habitualmente en los primeros niveles está dirigido hacia el centro de la Tierra, es negativo y hay que trabajar. El entorno no lo va a hacer. Tiene que haber un sistema, véase frente, frontera, mesoescalar, lo que sea, que haga ese trabajo sobre la burbuja y la lleve a un nivel en el que sí que flota. Y por último, si yo integro esto pero al revés, me cojo una burbuja que está en un nivel y le sigo la pista hacia el suelo, una burbuja densa, es decir, que ya parte de una flotabilidad negativa, obtendría el decape, que sería el cape, la energía potencial disponible, pero para descendentes, downdraft cape. Y con eso puedo un poco estimar la intensidad de las descendentes. Este apartado no es tan fácil de aplicar en la operatividad como los dos como el primero, porque la intensidad de las descendentes está muy controlada por lo que las descendentes se lleva en términos de momento desde niveles más altos. Es decir, hay una transferencia vertical de momento, pongamos desde 700 milibares hasta el suelo. Y esa transferencia vertical, si en 700 milibares yo tengo 40 nudos o 50 nudos, se los lleva para el suelo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso muchas veces tiene más efecto que el propio término de flotabilidad negativa. Estaría metido en los puntos suspensivos de aquí. Luego, operativamente, con cuidado el usar este apartado, que sí que nos vale, pero hay que matizarlo mucho con la transferencia vertical de momento. Este apartado me va a hablar de lo difícil que es que se inicie la convección, no de si va a ser intensa o no, pero sí de cuán fácil o cuán difícil, cuán probable o cuán improbable, dependiendo del forzamiento,
va a ser. Y esto me va a hablar de la intensidad en caso de que sea. Por tanto, tengo que estar siempre atento a la interacción con el entorno. Vale. En la interacción con el entorno, no sé si se me escucha, porque he tenido un percance. Se te escucha bien ahora, Ramón? Sí, se He había tenido un perdido. percance, no sé si se ha notado. Vale, pero se escuchan. Sí, ahora Vale, sí. vale. Vale, de acuerdo. Entonces, vale. En la convección, habitualmente uno tiende a mirar las nubes o la señal de radar, que digamos son los productos que se comercializan al principio de la película, pero luego se comercializan otros que son las descendentes y los flujos de salida, que normalmente son más difíciles de ver. En principio, se pueden intuir a partir de imágenes de satélite o de productos derivados de satélite y se pueden también ver en productos de aire claro del radar, que no tenemos muy operativos en la ALMET. Pero bueno, eso está ahí y es muy, muy decisivo. Es muy decisivo y hay que entender que esto puede hacer que si el modelo, el Harmony, me ha generado una tormenta y el Harmony también ha generado los flujos de salida y esa tormenta no se ha generado y me está dando una temperatura de rocío en Tudela de 8 y luego voy y veo la observación y la temperatura de rocío es de 12, pues puedo entender por qué. Y está en estas manchas azules. O viceversa, no ha generado el Harmony la tormenta, pero sí ha ocurrido. Voy a ver la temperatura de rocío en Tudela y veo que es mucho menor que la que da el Harmony. Entonces, es muy, muy importante tener siempre presente eso. Además, estos flujos de salida interaccionan con el entorno. Pueden o bien suprimir nueva convección o bien promoverla, como veremos en breve. Vale, vamos a seguir. Me está empezando a asustar la hora. Y eso que solo tenía 10 transparencias, vale. Seguimos aquí. Entonces, es interesante distinguir forzamiento sinóptico, que no entra en esta charla por razones obvias, porque no hay tiempo, del forzamiento mesoescalar. El sinóptico lo recogen muy bien los modelos, aunque luego la iniciación sigue siendo difícil, aunque sea forzada de forma sinóptica. Y el mesoescalar ya es más difícil porque se suele formar un pifostio, si se permite la palabra, cuando se inician las primeras células, que se hace bastante complicado. Pero el forzamiento mesoescalar es la clave en la vigilancia. Entonces, habitualmente el forzamiento mesoescalar más importante hay dos. Uno es la orografía y el otro son los frentes de salida que hemos visto en estas manchas azules de la animación de Comet. El caso de los frentes de racha, los flujos de salida, lo que van a intentar hacer es llevar burbujas. Bueno, intentar hacer es una forma de hablar. Lo que podrían intentar hacer es llegar burbujas al nivel de convección libre. Si lo consiguen, la convección está asegurada, la convección va a llegar al nivel de equilibrio y si está muy separado, pues va a ser intensa. Pero no siempre lo consiguen, ¿no? Puede que el nivel de convección libre esté demasiado alto para el espesor de la corriente de densidad o bien que la cizalladura, como veremos más adelante, no sea favorable. O bien que haya errores, que son estas flechitas que pongo aquí. El nivel de convección libre, obviamente, está sujeto a incertidumbres como cualquier otro parámetro en meteorología. Yo miro el sondeo de la herramienta de sondeos de la TAP y veo un nivel de convección libre, pero en realidad
Hay muchos, porque hay muchos modelos y porque hay muchas asimilaciones alternativas, incluso aparte de las asimilaciones del modelo, y muchas nuevas asimilaciones o actualizaciones que yo podría añadir si actualizara, pongamos cada hora, como hacen los americanos, los datos de observación. Entonces, aquí hay incertidumbres. Aparte de las incertidumbres derivadas de los métodos de cálculo, de la elección más o menos acertadas de la burbuja, un montón de fuentes de incertidumbre, todas ellas explicables y medibles si se tuviera una red de observación, digamos, continua, pero como no es así, pues no es el caso. Otra cosa interesante es que la convección o el flujo de entrada ya de partida puede ingestar humedad, pero puede ingestar otras variables, en concreto vorticidad. Vale. Es curioso lo sensibles que son muchos de los parámetros que hemos visto en la transparencia anterior a la posición de estos niveles, ¿no? Sobre todo de estos dos de abajo. La separación de estos dos niveles también tiene su interés, porque cuanto más cerca están, bueno, más permisivo va a ser en cuanto a forzamiento el fenómeno de la iniciación, ¿no? El problema de la iniciación. A pesar de que estos modelos teóricos son, en principio, tienen poca discusión, son sencillos, lo que no es nada sencillo es predecir si va a ocurrir, ¿no? Si va a haber burbujas que alcancen ese nivel o no. Si va a haber sistemas mesoscalares, fronteras o lo que sea, con la capacidad suficiente y con la configuración de viento apropiada para llevar burbujas a ese nivel. Pero este es, en principio, es el problema al que se enfrenta un modelo mesoscalar. Se enfrenta a la pregunta de que va a haber burbujas que lleguen al nivel de convección libre en el contexto termodinámico y de viento y de cizalladura, etcétera, que tengo aquí y ahora. Pues bueno, vale. Y el otro elemento, aparte de los frentes de rachas, interesante es la orografía, ¿no? La orografía tiene algo singular respecto al resto de mecanismos de forzamiento, y es que produce por sí sola una anomalía de densidad, sin necesidad. Digamos que es un forzamiento que no es un forzamiento, porque está ahí. Es decir, la densidad acerca de la ladera va a ser siempre menor que en el entorno. Es decir, este elemento siempre está ahí. Por eso es más fácil que se inicie la convección en las zonas orográficas, entre otras cosas. Pero principalmente por esto, porque tengo esa anomalía garantizada. Tengo esa anomalía de densidad ahí garantizada. Ahora, que la burbuja llegue hasta donde llegue ya me va a depender del perfil de sondeo, de cómo es el sondeo por encima de la ladera de esa montaña. Pero hay una ventaja, y esa ventaja se ve en la climatología. Casi siempre el sitio favorito e inicial de inicio son las montañas o las zonas con elevaciones. En principio, ¿hay algún efecto más? El efecto que os he comentado es termodinámico. Hay un efecto dinámico y es que el flujo ya tiene cierta componente ascendente. El flujo anabático diurno de día, si hablamos de convección diurna, tiene ya una componente ascendente y, bueno, las circulaciones térmicas que entraría ese flujo anabático. Vale. Se me escapa la frase, se ha entendido esto, pero bueno, no es una clase. Seguimos. Cambiamos un poco de tercio. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque la charla se llamaba Aspectos teóricos, que se ha terminado ya, y aplicaciones en predicción operativa. Vamos a ver un ejemplo que no lo sé seguir, que es algo para seguir. Yo no lo he seguido mucho, pero
tengo la intuición de que funciona. Un lugar favorito de inicio de la convección es la Sierra de Madrid, ¿no? La Sierra de Madrid, en situaciones de julio, de verano, finales de mayo, principios de septiembre, es habitual que se inicien allí las tormentas, pero el problema de predicción importante es, se inician en la sierra, vale, predicción en las montañas, convección en las montañas, pero luego se van a volver a reproducir en las localidades ya del llano, en Madrid, en Torrejón, etcétera, etcétera. Entonces, para responder a eso, hay un modelo conceptual que habla de la interacción de los frentes de racha, lo que vimos en la animación que os puse antes de Comet, la interacción de los frentes de racha, de las masas frías de los flujos de salida con la cizalladura ambiente. Hay interacciones favorables, donde, vamos a ponernos en la favorable, donde la vorticidad asociada al frente de racha con la asociada a la cizalladura, que sería, en este caso, sería una vorticidad horaria, y en este caso sería antihoraria, favorecen una ascendente, digamos, vertical. Favorecen que se alcance el nivel de convección libre. Ese nivel que escribíamos antes y que tenía algo de incertidumbre. Pues bien, según se relacione la cizalladura con el frente de racha de tormentas previas, que están aquí marcados, las tormentas de la sierra lanzan unos frentes de racha que se dirigen luego pues, hacia la zona de Madrid, ¿no? La interacción de esas frentes de racha o de esas corrientes de densidad con el perfil vertical de viento, con la cizalladura, puede ser favorable, como aquí, o desfavorable, como aquí. En este caso se inicia nueva convección y en este no. Entonces, tengo aquí un par de ejemplos de perfiles para que penséis un minuto cuál sería favorable y cuál no, para que en la zona de Madrid, o pongamos Alcalá, se iniciara nueva convección derivada de la interacción con los flujos de salida de la convección de la sierra. He puesto 2 o 3 perfiles. En el primero la cizalladura es del noreste, se me ha olvidado esto, del sureste en el segundo, y bueno, casos intermedios. Bueno, aunque la pregunta la tengo aquí resuelta. En fin, en principio el perfil óptimo es este. El perfil óptimo, el que me produciría una situación como esta. La cizalladura. Fijaros que disminuye con la altura el viento, ¿eh? La cizalladura está en este caso, estaríamos en este caso, se apoya con la circulación térmica generada por la corriente de densidad de los flujos de salida de las tormentas de la sierra. Es decir, esta vorticidad horizontal y esta otra, digamos que se cancelan para favorecer que la ascendente sea vertical. En este caso, la ascendente sería muy tumbada y no llegaría al nivel de convección libre que es el que necesita para producir convección profunda, ¿no? Con lo cual, según sea el perfil vertical de viento, yo puedo aventurar si va a haber reinicio, redisparo de tormentas que ya se han producido en la sierra o no lo va a haber. Es un problema muy clásico de predicción operativa, ¿no? Para mañana, tormentas en la Sierra de Madrid que también podrían darse en zonas del llano, ¿no? En la campiña, o como se quiera decir, o sin descartarlas en zonas del llano, o menos probables en zonas del llano, o simplemente tormentas únicamente en zonas de montaña. Tengo varias opciones, ¿no? Y una de las claves me la da el perfil vertical de viento. Yo de antemano tengo que pensar qué perfiles son favorables. El perfil vertical de viento más o menos lo va a predecir bien el modelo. Entonces, de antemano tengo que pensar qué perfiles son favorables, cuáles desfavorables y cuáles son un poco intermedios. Este sería un perfil un poco intermedio, que es más clásico y más habitual de encontrar. El giro de sureste a suroeste es más clásico. Es un perfil intermedio, tampoco es desfavorable. Vale.
Vamos a ver un ejemplo. Si es que esto se puede poner en ejemplo. Yo no he mirado muchos ejemplos, no he tenido tampoco mucho tiempo. Estoy convencido de que hoy día, con las herramientas que hay, no es nada. Perdón. No es nada difícil encontrar ejemplos, ¿eh? Estoy atascado. Ah, vale. Vale. Bueno, tenemos una situación de iniciación en la sierra, un día de aviso. Es un día de aviso en la zona de la sierra. Hay un aviso en la Sierra de Madrid, más o menos se cumplió en la zona del Rincón, no sé si se llama la Sierra del Rincón o no. En la zona esta del Rincón, en la esquinita norte, se cumplió bastante bien. Pero quiero que veáis los flujos de salida. En este caso se dibujan los flujos de salida muy bien. Toda esta zona que marco. Están reiniciando convección muy, muy somera. No es gran cosa. No está llegando a ser convección profunda, pero están reiniciando convección somera, ¿no? Eso se está iniciando por forzamiento de los flujos de salida de las tormentas de la sierra. Y esos flujos son los que me van a responder a la pregunta de si va a haber tormentas en Madrid, en Mejorada del Campo, en Torrejón, etcétera. Si el reinicio encuentra condiciones favorables. Vale, se ve muy bien. Se ve bien, ¿no? Es que yo estoy igual, vamos a ampliarlo un poco. Estoy demasiado acostumbrado. Todo este frente de avance son cúmulos congestos, la mayoría que ha levantado los frentes de rachas de las tormentas de la sierra. Entonces, el problema de predicción, ya es nowcasting, es este frente de rachas va a generar nuevas tormentas o no lo va a generar. Y ese problema de predicción, en los modelos conceptuales que uno encuentra en los libros, se traduce a contrastar los perfiles de viento ambiente con el perfil de viento que fuerzan los flujos de salida. Y eso lo puedo contrastar porque más o menos el perfil de ambiente lo conozco y los flujos de salida sé en qué dirección van y de dónde vienen. Entonces, bueno, con el modelo conceptual anterior lo sé. Entonces, en principio, aquí no fue un día de perfil muy favorable, de perfil vertical, y costó la reiniciación, se frustró. Fijaros cómo se han iniciado. Ha empujado tormentas, pero no llega a ser convección profunda. ¿Veis cómo el frente de rachas, el frente de avance de la corriente de densidad de estas tormentas, lanza inicialmente, pero les corta los pies, digamos, que se suele decir. Corta los pies al ascendente, porque las circulaciones no son favorables. La circulación asociada a la cizalladura ambiente y la asociada a la piscina fría, traduciendo mal el inglés, a la corriente de densidad de las tormentas previas, no están al unísono, no favorecen una corriente vertical, favorecen una corriente tumbada. Y quedan estas tormentas que se ven muchas veces, estas células convectivas que dices, uff, parece que se ha esfumado. O también hay una expresión típica que es, le ha cortado los pies, ¿no? El frente de rachas, que le vemos aquí, le corta los pies. Y esa expresión a mí me gusta, le está cortando los pies. Para que no le corte los pies, tiene que haber un balance óptimo entre la circulación que infunde el frente de rachas o la corriente de densidad que viene de las tormentas previas y la circulación que induce la cizalladura ambiente. Si no hay un equilibrio, o bien la ascendente se tumba hacia el aire frío o bien se tumba hacia el aire cálido, que también pasa. Aquí se nos hace de noche, pero ay, estoy manejando muy mal esto. O vuelvo ya atrás. Ahora no sé salir del modo pantalla completa.
Disculpar. Pero ahora, si vemos la misma animación en el infrarrojo, porque se nos hace de noche, en el infrarrojo cuesta más ver los frentes de racha, pero también se intuyen, ¿no? Los frentes de racha de las tormentas de la sierra, cómo cortan los pies. Es la expresión que se usa. Esta tormenta le han cortado por los pies, ¿no? Han cortado su alimentación, los flujos de salida de las tormentas iniciales, la han cortado la alimentación porque no tiene un perfil favorable. En cambio, las tormentas más hacia el este han tenido éxito y alguna ha sido más intensa. Entonces, operativamente, pues es buscar un poco los perfiles favorables. ¿Vale? Si miramos el sondeo que había, no recuerdo la hora, creo que lo tengo aquí, sí, a las 15+2, sondeo creo que es del Harmony, sí, Harmony, es un H+2 en la zona de inicio de las células hacia la sierra de Albarracín, extremo oriental de Cuenca. Vemos un sondeo que también merece la pena comentar. Vemos un sondeo donde está muy mezclada, ha habido mucha convección previa, ¿no? La capa límite está muy mezclada, la capa límite es muy profunda, como suele ocurrir en días de verano, en situaciones de convección, y hay cierta energía potencial disponible, nada para tirar cohetes, pero bueno, es apreciable. Y tenemos también una energía potencial disponible para descendentes importante. Luego, en principio, este sondeo, suponiendo que sea verdad, como siempre, porque es el sondeo de un modelo, no sabemos cuán perturbado estaba en el momento real, en ese momento, cuán perturbado estaba la atmósfera respecto a este sondeo, pero bueno, por dar una idea de la problemática. Veis que el flujo a niveles bajos es de componente sur, girando a oeste, sur girando a oeste, no está en el caso del perfil óptimo que vimos en la transparencia anterior, y como no está en el caso del perfil óptimo, no va a promover con facilidad el desarrollo de nuevas células respecto a esas que se formaron en la Sierra de Madrid. Bueno, un poco se puede pensar cogido con pinzas, pero la predicción de la convección muy habitualmente es cogida con pinzas. Cuanto más ha estudiado uno, ha hecho un caso de estudio, menos cogido con pinzas es. Cuanto más en la operatividad está, más cogido con pinzas es todo porque no hay tiempo. Bueno, seguimos. Voy a intentar acabar. Hay un ejemplo más que es de convección en el Valle del Ebro. Cuando se forma la convección en la Ibérica, de nuevo la pregunta, las tormentas en la Ibérica se disparan con una facilidad bastante fácil, si se puede decir. De nuevo generan sus frentes de racha y estos pueden generar o no nuevas tormentas en la zona del valle, ¿no? Es la pregunta de predicción. El Valle del Ebro tiene una complicación, que es que tiene dos vientos predominantes, que son sureste o noroeste. El sureste, que es el bochorno, el flujo mediterráneo, que favorece la intensidad de las tormentas, que favorece la inestabilidad, etc. Y el noroeste, que es el cierzo, que favorece lo contrario. Favorece que caigan los puntos de rocío, que las tormentas, si se dan, sean mucho menos intensas o más bien que no se den. Es clásico en días de convección que el momento del cambio no está claro.
de sureste a suroeste, que puede ser a las 5, puede ser a las 6, puede ser más tarde, antes. Hay otros días que sí está claro, hay otros días que no. Entonces, va a ser muy diferente la interacción en el caso de que el sureste esté bien establecido y llegue hasta, digamos, Tudela, o solo llegue hasta Zaragoza y no llegue a Tudela. La interacción con los frentes de la convección en la Ibérica va a ser diferente. Nos ponemos en el caso habitual en que la cizalladura es del suroeste, caso habitual en el que hay tormentas en la cordillera ibérica. Entonces, con estos flujos del suroeste, habitualmente sobre el Valle del Ebro se genera una inversión, especialmente si hay cierzo, porque el aire es más frío abajo, En cambio, por arriba el aire calentado de la meseta se pone encima del aire frío en el Valle del Ebro y ese aire inestable de la meseta lo tenemos encima del aire sobre el valle. Si hay un momento en que el cierzo empieza a cambiar a sureste, las temperaturas de rocío empiezan a aumentar. La curva verde se empieza a desplazar con el sureste, se empieza a desplazar a la derecha. Y la curva roja también se empieza a desplazar a la derecha. La inversión se suaviza o se elimina. Los capes, las inestabilidades, todo empieza a ser mayor. Bueno, los capes pueden ser iguales, pero al aumentar la humedad tienden a ser mayores. Con lo cual, podemos pasar de un ambiente poco favorable a uno más favorable. Y muchas veces la situación está a caballo y el sureste entra en la zona de Zaragoza, pero no llega a entrar en Tudela. Y la convección se limita a esta zona. En muchos casos, forzada por frentes de racha que se han originado anteriormente, que de nuevo van a encontrar combinaciones favorables y desfavorables dependiendo de lo que antes hemos dicho, del modelo conceptual que hemos visto antes. Vale. No sé si comentar algo más aquí. Este ejemplo es recurrente. Si seguimos hasta la zona sur de Francia, genera lo que llaman las situaciones de Spanish Plum o, bueno, pluma ibérica o los franceses o los ingleses incluso también, pero que no es más que una capa de mezcla elevada, una elevated mix layer, una capa de mezcla elevada sobre aire de diferente naturaleza y que va a ser aún diferente dependiendo de que tengamos cierzo o de que tengamos bochorno, ¿no? Que es un poco lo que hace crítico y lo que me puede generar alguna frontera de diferencia en las dos zonas. Si el sureste entra hasta el final, se facilita el redisparo en todas las zonas y si no, pues no. En general, la configuración de esta cizalladura con estos frentes de racha y con el bochorno es muy favorable. Entonces, en general, si ha entrado bien el bochorno, va a ser bastante fácil que haya reinicio. No es lo mismo en el caso de la Comunidad de Madrid, que es un poquito más exigente. Y además, en general, aquí va a ser más fácil que las tormentas ingesten vorticidad. No tenemos tiempo, pero examinando la configuración de la cizalladura y de los perfiles de viento, es más fácil que ingesten vorticidades de niveles bajos desde que la burbuja interacciona con los frentes de racha, que en el caso de Madrid. De ahí la mayor frecuencia de tormentas con rotación en esta zona. No quiere decir que no se den en Madrid. Vale, vamos a ir terminando. Convección en el mar Balear. Este ejemplo es más pictórico, no es tan enrevesado, es más pictórico, pero bueno, es un ejemplo que yo operativamente para mí ha sido algo que se ha repetido varias veces. Y aunque no era cosa mía, porque yo me encargaba del plazo medio, me daba por fijarme. Y es que cuando la convección, cuando hay avisos de tormentas en el litoral catalán, tormentas de nivel naranja en el litoral catalán, si por la mañana se genera convección intensa en la zona, en las vecindades, ¿no? En el Mediterráneo, puede dar al traste con esos avisos y puede que no se genere, que se queden en nada. Avisos incluso de nivel naranja, que se queden en nada
por esta visita inesperada. Además, la convección en el mar muchas veces es muy complicada de pronosticar. El modelo no lo ha pronosticado, no ha pronosticado los flujos de salida de esta convección inicial y, por lo tanto, tan campante me ha generado unas tormentas en Cataluña que luego no han ocurrido. Incluso en estas situaciones ha llegado a darse que hay tormentas de aviso naranja en Baleares y no en Cataluña. Perdonadme si hay audiencia de Cataluña y no y a lo mejor no está de acuerdo o lo que sea. Yo esto lo he vivido varias veces, estando en predicción operativa. Y como es razonable, pues bueno, lo he querido contar. Entonces, este sería el frente de rachas asociado a esta convección, que en principio es aire más frío y que es disruptivo completamente con el inicio de la convección en el prelitoral catalán. Además, la configuración es muy desfavorable por el desplazamiento de estos frentes de racha, no son favorables para la iniciación de nueva convección, sino más bien todo lo contrario, para suprimirla. Es un tema bastante recurrente. O por lo menos yo lo he visto quizá por exceso de atención, a lo mejor también en varias ocasiones. Y otro es un problema de neocasting. Vuelvo a repetir la zona de origen de la tormenta, que tiene forma de supercélula porque es muy habitual en estas zonas también. Y hay un problema de nowcasting muy típico que es predecir si una supercélula que se forma aquí, una tormenta supercelular que tiene propagación anómala, lógicamente, va a llegar a Mallorca o no. La longevidad de estas células muchas veces es superior a 3, 4 o incluso 5 horas. O sea que si no hay algo que lo impida, es muy probable que llegue. Pero una configuración típica es que se encuentra con una entrada de norte, de tramontana, porque de hecho, para las convergencias previas que han promovido esta tormenta, se dan antes de que entre el aire del sistema tramontana Mistral. Entonces, se ha producido la tormenta supercelular inicial, se está desplazando hacia Mallorca y aquí hay un problema de neocasting, porque si este frente, que es un frente de aire frío y relativamente seco, el frente de tramontana, que se ve en las imágenes de satélite, si este frente interacciona con esta tormenta, pongamos en este punto, la tormenta no llega a Mallorca. Si yo tenía un aviso, el aviso se queda en nada. O viceversa. Si la tormenta llega antes de que llegue este frente, pues sí tendré la llegada de esa tormenta en la zona de Tramontana, de Mallorca. Entonces, este sería un problema de nowcasting. En principio, es útil tener modelos conceptuales, aparte de lo que digan los modelos, porque a lo mejor esta tormenta no existe ya en los modelos, nos tenemos que olvidar completamente de todos los modelos y al menos sí, en las imágenes de satélite, veo el frente de Tramontana, si uso un producto del SAF, veo qué inestabilidades trae este frente de Tramontana por detrás, veo qué inestabilidades tengo en un producto de aire claro del SAF por todo el camino que recorrería esta tormenta, si ese camino va a ser favorable o no, etcétera. Más que mirar sondeos previstos que a lo mejor ya no están recogiendo lo que pasa en esta situación. Más bien sería un problema en el que tendríamos que mirar productos del SAF o productos de satélite para hacer un nowcasting, sin más. Bueno, pues la charla llega hasta aquí. Pongo aquí algunas referencias de interés que de una manera u otra he utilizado en la charla, a lo mejor no explícita, a lo mejor implícita en algunos casos, pero son los principales que he utilizado en la charla. El compendio de modelos conceptuales a día de hoy más amplio es la última, aunque bebe de muchas anteriores. Y bueno, estos son clásicos, un par de ellos de enlaces de internet, de Comet y de Umetrain, y otros son de la AMS, pero que me han parecido las más significativas para lo que ha sido esta charla. Y nada, espero que os haya resultado interesante y no muy espesa. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Vamos Me he a enrollado pasar. un poco. ¿Sí?
Que me he enrollado un poco, pero nada más, lo Sí, siento. bueno, no pasa nada, aquí somos flexibles. En principio solemos tener para las presentaciones algo menos de tiempo para dejar espacio para las preguntas posteriores, Claro, pero vamos, pido disculpas, no porque te no, preocupes, no no contaba te con ello. preocupes. No contaba con ello. No te preocupes, somos flexibles. Se van a habilitar ahora los micrófonos y las cámaras y el que quiera preguntar, pues que directamente levante la mano y le voy dando paso. Ya me indican que están habilitadas las cámaras y los micrófonos. Tu imagen, Ramón, está congelada, pero bueno, Ah, sí. es igual, al menos yo la veo congelada. ¿Y la presentación está viva? La presentación deja de compartir y a ver si esto se arregla. Deja de compartir. A ver. Ahora estoy viendo ahí. Ya ha dejado de compartir. Vale, bueno, pues es bueno, seguimos, tiramos para adelante. ¿Puedo volver a compartir? Sí. Sí, bueno, si es necesario cuando haya alguna pregunta, compartes. Vale. Te quería hacer una pregunta. Una dificultad que normalmente tenéis es, digamos, lo limitado de las observaciones, que al final, bueno, lo suplís con productos numéricos, con análisis o con predicciones a corto plazo. Muchos de estos análisis, pues, a lo mejor no tienen, o en muchas ocasiones no tienen el germen de una convección desarrollada. Eso creo que es un hándicap muy importante. Y luego, además, tú no has mencionado prácticamente nada y me da la sensación de que se hace relativamente poco. En lugar de mirar a las pantallas, mirar al cielo y mirar las nubes. Muchas veces el germen de la convección está en ciertos tipos de nubes, desarrollos que no se recogen todavía pues, en imágenes de satélite, no se recogen en imágenes radar, pero el germen está ahí. ¿Podías comentar un poco esta cuestión? Sí. ¿Se me escucha así, no? Sí, adelante. Sí. Mira, son tres preguntas interesantes, las tres. No es una pregunta. La primera, las observaciones son limitadas, son muy limitadas. Y esto lo arrastra la asimilación. La asimilación, yo me he encontrado con cosas que son de película de ciencia ficción. Me he encontrado con errores de 3 y 4 grados en asimilaciones, en puntos tan importantes como pueda ser puntos cercanos a un observatorio, etcétera. Son muy limitadas. Uno mira en un mapa, parece que hay, pero claro, el mapa está a escala, entonces son muy limitadas. No parece que haya mucha corriente. Ahora, como se piensa que las observaciones convencionales eso no cuenta y no sirve, no parece que haya mucha tendencia a aumentarlas, pero yo creo que deberían de aumentarse, porque la red de observaciones es muy limitada. Entonces, ahí completamente de acuerdo y limita las predicciones y la asimilación arrastra una cantidad de errores que si uno se pusiera a hacer estudio, a pesar de que los scores puedan ser tan buenos como queramos, pero curiosamente los scores, cuando uno mira, hoy voy a mirar qué temperatura de rocío hay en Tudela, pues vaya, los scores eran muy buenos, pero no. No me alargo más. Los análisis, la pregunta de los análisis que no tenían germen de, no me acuerdo ya. Me comentabas
que los análisis... Sí, te decía que los análisis, por la limitación misma de las observaciones, pues no tienen muchas veces el germen para el desarrollo de la convección y a veces habría que recurrir pues a observaciones directas, o sea, mirar el desarrollo de las nubes que pueden dar pistas. Sí, sí, exacto. Es que ahí das en un clavo muy importante. Al no contener las asimilaciones todo lo que deberían contener, es decir, el estado inicial de verdad de la atmósfera, yo debería actualizar qué está pasando y comparar con lo que decía el modelo qué iba a pasar. Es decir, debería coger la temperatura de rocío en Tudela y compararla a las 6 de la tarde o a las 5 o a las 4 de la tarde y compararla con lo que decía el modelo. Y hoy en día yo puedo modificar el sondeo. Creo que ya la herramienta de la TAP lo permite y si no, en breve lo va a permitir. Yo puedo modificar el sondeo y ver cómo cambiaría si yo hago esa actualización, ya que no tenemos un RUC como tienen los americanos, que se actualiza cada hora. Tenemos un modelo que se actualiza cada 3, que no es la panacea que se actualice cada hora, pero bueno, es mejor. Pero las observaciones hay que actualizarlas de manera operativa y en la vigilancia. Y actualizar las observaciones no es decir, el punto de rocío en Tudela es 3 grados más de lo que parecía. No, es que eso tiene consecuencias en el sondeo y eso tiene consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de actualización es fundamental en la predicción de la convección. Perdona, Ramón, pero me escriben aquí que habilites tu cámara, porque solo aparezco yo y el importante que eres tú. Vale, soy importante. Sí. Y ahora ya está, ¿no? No, no sé por qué, pero... Ahora sí, ya está. Ahora sí. Ya está, perdón, ¿eh? Si es que hace muchísimo que no di una charla, hace muchísimo. Antes de la pandemia. Bueno. Sí. Vale. Perdona, que te he interrumpido. Lo de mirar las nubes, claro, eso tiene ventaja, pero local, en un radio de acción. Y muy importante, pero más local, Sí, claro. claro, Mirar las nubes me puede servir, las puedo mirar en una imagen de satélite también, cada 15 minutos o cada 5. Las puedo mirar en una imagen de satélite. Mirar el SAF, etcétera. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta más por parte de la audiencia? ¿Sería posible a la hora, bueno, soy Amadeo, te tengo aquí como, Sí, te Adelante, conozco. como la Amadeo. cámara. ¿Cómo va el tema de incorporar la información en tiempo real que se puede recabar a través de redes sociales, mediante algoritmos y tal, para tener un primer flash de lo que está pasando sobre el terreno y poder eso inducir a que el predictor o el experto pues vaya introduciendo alguna modificación en las herramientas que tenga a su disposición? No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Que yo creo que eso podría ser el futuro. Sí, sería una asimilación diferente, ¿no? Una asimilación que superaría al RUC en intervalo temporal, ¿no? Porque sería de precisión minutal, ¿no? Pero, claro, yo veo difícil, la tarea del predictor de nowcasting está suficientemente estresada como para poder hacer frente a tanto. Es decir, tiene un exceso de información. Creo que no se ha hecho trabajo suficiente de filtro. Todavía de hoy se miran demasiados parámetros. A veces se miran tantos parámetros de modelos y tan pocos de satélite o de radar. Es muy curioso. Hay un efecto ahí psicológico que en el ejemplo de Mallorca, no me lo estoy inventando, no se miró prácticamente el satélite. Se confiaba tanto en el modelo que... Entonces, hay que mirar mucho eso. Entonces, lo que tú dices, Amadeo, no sé si en un futuro, ahora mismo, con un predictor solo y en una situación de convección, con la tarea que tiene, lo veo difícil que pueda permitirse. Se lo puede permitir un forero o alguien que no está en una tarea profesional, digamos. Pero un predictor, a no ser que se lo dieran muy masticado,
con un preproceso, lo veo difícil. Lo veo difícil. Entonces, a día de hoy, me parece que yo te respondería que ahora mismo no. Pero bueno, que no creo que no se llegue, seguro que se llega. Muy bien, muchas gracias. José Antonio veo que ha levantado la mano, José Antonio López. Sí, adelante, José Antonio, sí, efectivamente. Sí, hola. Gracias, Amadeo y Ernesto. Y gracias a ti, Ramón, por esta charla yo diría, tan formativa, ¿no? Porque además has entrado en aspectos teóricos de la convección, que bueno, yo tendré que asimilarla, ya que estabas hablando de asimilación, un poco más lentamente, la tengo que revisar y tal. Pero bueno, que es muy, muy interesante, ¿no? Muy importante todo lo de la convección. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, no sé, quizá tú no tengas ahora, como no estás quizá en la predicción operativa, pero bueno, puede que lo hayáis hablado tal. Si habéis observado algunos cambios recientemente en algunos tipos de convección, quizá me estoy refiriendo a convección intensa, sobre todo, ¿no? Que antes se daban o sea, perdón, que ahora se empiezan a dar y que antes no se daban, ¿no? Por lo que sea, por una especie de variabilidad climática, quizá por el calentamiento de la atmósfera, etc. En concreto, puedo mencionar el ejemplo de la convección tan intensa que hubo en la provincia de Madrid, por el sur de Madrid, ¿no? Y parte de la provincia de Toledo en septiembre del año pasado, sobre lo cual se va a presentar un trabajo precisamente en las jornadas de la AME en Cádiz. Y parece ser, según decían algunos que participan en el estudio, como que se está empezando a ver desde hace unos cuantos años algún tipo de fenómeno convectivo muy intenso. En este caso, ¿no? Sería en el área, en el centro de la península, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Tienes alguna referencia o si has hablado con compañeros que se dediquen, que estén en la brecha ahora de la predicción diaria o lo que sea? ¿Se ha visto algo de esto? Gracias. Vale. Gracias, José Antonio. Es muy interesante. La pregunta, tiene que haber cambios, no hay ninguna duda. No lo he charlado con nadie porque estoy desconectado, como he dicho al principio, de este tema desde hace... Desconectado nunca del todo, pero bueno, un poco desconectado. Cambios tiene que haber porque al haber temperaturas mayores va a haber humedades mayores. La humedad, cuando digo humedad, no es humedad relativa, es razones de mezcla, humedades específicas mayores. La humedad es la gasolina, ¿no? Los capes son mayores y las humedades son mayores. Entonces, en principio, eso favorece las intensidades. En cuanto a cizalladuras es diferente, porque las cizalladuras se alimentan de los gradientes horizontales. Y ahí no está tan clara la cosa, porque los gradientes horizontales parece que con el tema de cambio climático tienden a suavizarse, con lo cual, y de eso se deriva la mayor afluencia de danas, pero que son sistemas más estáticos, y de eso se deriva la mayor probabilidad de episodios que requieren sistemas estáticos, como son las inundaciones. Entonces, es una mezcla de muchas cosas. Pero a bote pronto, mirando solo un parámetro, que es el de la humedad, que es el que mide la intensidad, la potencial intensidad, la humedad va a más. Eso está claro. El Mediterráneo cada vez más cálido, el Atlántico cada vez más cálido, incluso en Castilla y León se ven tormentas de intensidad mayor de lo habitual, porque hay humedades mayores, porque el aire mediterráneo se percibe que entra más, incluso se percibe. Entonces, eso está claro que va a ir por ahí. El tema más complicado es las cizalladuras, hacia dónde van a ir. Lo que pasa es que la cizalladura modula la convección de formas muy sutiles. En cambio, la humedad la modula de forma muy clara. Con lo cual, a priori yo entiendo que episodios del tipo tornado no supercelular, que están muy promovidos por líneas de convergencia estáticas y danas, tenderá a más. Otra cosa ya es
tema de sistemas supercelulares, etcétera, que están también muy gobernados por la cizalladura. Es complejo, pero influencia va a haber seguro. Más allá no te sé decir. Lo que yo te digo igual son cosas muy teóricas. Muchas gracias, Muchas gracias. Ramón. Vamos con una última pregunta porque ya nos hemos pasado de tiempo, bastante del tiempo que normalmente dedicamos a estos eventos. Miguel Ángel, por favor, adelante. Procura ser breve. Hola, solo comentar un par de cosas. Dar gracias a Ramón por la charla, que es interesante. Y luego comentar simplemente que, a ver, el modelo del Harmony, creo que han anunciado que van a hacerlo el modelo cada hora con una resolución de 1,25 km, mientras 2 kilómetros que tienen ahora. Con lo cual, pues, lo que comentaba Ramón, pues será para la temporada convectiva que se iniciará ahora en primavera, pues supongo que será importante el disponer del modelo por pasadas cada hora del modelo. Y luego, actualmente está en fase de puesta a punto y supongo que en un mes estará disponible ya el Meteosat de tercera generación. El primer satélite, el Imager, lleva varios canales, y uno de los canales nuevos es el visible 09, que combinado con el visible 08 permite estimar la humedad a resolución de 1 kilómetro cada 10 minutos. Entonces, las cosas que has mostrado de movimientos descendentes, movimientos de la humedad y demás, se podrán poder estudiar y poderlos visualizar con esta herramienta. Entonces va a ser muy interesante el poder hacer seguimientos este verano utilizando usando este canal, porque te permite ver o estimar la humedad y los movimientos en aire claro, cosa que hasta ahora no se podía estimar. Entonces, pues te invito, pues, que algún día, cuando vea alguna situación o algo, pues que la podamos estudiar o puedas verla también. Muy bien, muchas Sí. gracias. Más que una pregunta, es No, una pero sí matización. quiero Sí, adelante, Ramón, y ya intervenir, si contigo puedo. terminamos. Sí, Sí, claro, claro. porque aparte de aprecio personal a Miguel Ángel, le he mencionado sin saber que estaba en la charla, además, al principio. Creo que le he mencionado, porque venía con él en el autobús desde el Escorial. Lo que dices, en cuanto a tu pregunta, no sabía que el Harmony iba a empezar a ingestar cada hora, pues buena noticia. Eso seguro que es una mejora, no cabe duda, no cabe ninguna duda. Y en cuanto al canal este nuevo, no lo sabía, pero si es verdad que monitorea la humedad de niveles bajos, pues es un poco una pequeña bomba. Es muy buena noticia. Si monitorea la humedad en niveles bajos, es lo mejor que puede monitorear. Pero es difícil medir bien la humedad en niveles bajos desde satélite. No solo es Eh, la humedad en niveles bajos, es la humedad total. Lo que pasa es que la mayor parte de la humedad está en niveles bajos. vale, O sea entendido, que, no, pero entendido. vamos, Sí. ya hay ejemplos y se ve muy bien. O sea que, Son entonces dos mejoras que seguramente repercutan en mejoras en la predicción operativa, que al final es lo que se busca. Así que bueno, pues nada, gracias por la atención y disculpar que me he enrollado y he dejado poco para las preguntas. En fin, Muy bien, ha estado muy interesante, Ramón. Muchas gracias a todos los participantes, a los que han planteado preguntas y sobre todo a ti, Ramón, por esta charla que nos has dado. Y como decía José Antonio, tenemos la posibilidad de volver a verla y digerirla con más calma. bueno, Gracias, gracias a todos, y os convoco a la próxima evento del Aula Morán, que se anunciará oportunamente por los canales habituales. Muchas gracias. gracias, Gracias por la Adiós. atención. Hasta la próxima.